Federico, gracias, y Roberto, gracias, porque realmente todas las veces que los hemos invitado a debatir, lo debo decir, siempre están predispuestos, nunca ponen condiciones, que eso es un valor fundamental en los políticos, porque muchos viven poniendo condiciones y ellos realmente son muy habitués del programa. Incluso con Federico, bueno, se ha dado el único, en su momento, debate por el tema del Banco Ciudad, y con Feletti empezó aquí, después recorrió muchos canales, en compañía de otros economistas. Pero hoy vamos a meternos también en el tema económico. Bueno, vamos a dividirlo, tenemos tiempo, que eso es lo importante, en el tema nación, tema ciudad. Kirchnerismo versus macrismo, dos modelos en pugna. Vamos a empezar con el tema nacional, por eso le vamos a dar la palabra a Roberto Feletti. Esto de que se habla del modelo, tanto se habla del modelo del kirchnerismo. Roberto. Sí, a ver, digo, vamos a cumplir 10 años de gobierno, ¿no? Ahora en mayo, 10 años de gobierno. Y más allá de los análisis de Graciela, que son coincidentes con la situación económica en parte, realmente es un tiempo de balance. Uno tiene que decir, ¿qué pasó en estos 10 años? Que la economía se duplicó, se amplió. El que me está escuchando, hoy había una Argentina, ves como hay dos Argentinas hoy. Se ensanchó, se agrandó, es el doble de producto en estos 10 años. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa para todos? Bueno, por lo pronto que hay 200.000 empresas más hoy en la Argentina. Por lo pronto que hay la generación de empleo formal, de empleo en blanco, de empleo de buena calidad, más alta de los últimos 40 años. Casi 500.000 puestos de trabajo por año. No había desde el año 74. Estamos funcionando con las tasas de desempleo más bajas de los últimos 20 años. Desde el año 92 no hay una tasa de desempleo tan baja. Estamos funcionando con el presupuesto educativo más alto de toda la historia del país. 6,5 puntos del Producto Bruto se destina en educación en este país. Y estamos refundando, ha refundado el gobierno el estado de bienestar del peronismo. Lo ha refundado. Hubo un primer estado de bienestar donde la protección social dependía exclusivamente del empleo. Hoy hemos alcanzado una cobertura previsional de más del 90%, hemos alcanzado cubrir a los chicos, es decir, los dos extremos de la pirámide de edad, masivamente, con asignaciones sociales, con beneficios previsionales que no dependen estrictamente de la situación del empleo. Es decir, hemos creado pisos de ciudadanía a partir de los ingresos. Claro, nos van a decir, Federico lo va a decir, hay inflación, sí, pero la verdad que hay una generación de argentinos jóvenes que no han conocido al Fondo Monetario, por ejemplo. Cuando llegó una misión del Fondo Monetario a la Argentina era un sinónimo del ajuste. Venía el ajuste, venía la educación ajustada, los salarios estatales ajustados, reestructuraciones ruinosas de deuda. Bueno, eso no lo han conocido. No han conocido en las incertidumbres del trabajador si va a perder el empleo el año que viene o no. Porque algo mucho peor que tener un salario al cual hay que pelear todos los años, no tener salario. En el 95 Argentina tenía la misma inflación que Japón. Éramos igual que Japón. Ahora el desempleo era 18,6%. 3,5 millones de personas que habían casi perdido su condición de ciudadanos. Bueno, esto no pasa. Después Federico va a rebatir, discutir, digo, pero me parece que es interesante este balance, ¿no? De que hay una doble Argentina. Le estamos dando a la Argentina la duplicación de su economía y ese conjunto de hechos contundentes que, bueno, que han explicado también el triunfo electoral del gobierno en el 2011. Federico Sturzenegger. Sí, ¿qué tal? No, antes que nada agradecer el debate, como recordabas el con Diana Conti que hicimos el año pasado y también agradecerle a Roberto porque no son tantas los funcionarios del gobierno que realmente se prestan a debatir. Mira, yo creo que Roberto hace como una síntesis donde engloba, pone dentro de un globo un montón de cosas que son muy diferentes. Por eso yo cuando Graciela mostró el gráfico, yo dije, uy, fíjate que con Cristina cambió todo, porque había una tendencia, después con Cristina cambia todo, ¿no? Se estabiliza, la gente que no llega a fin de mes sube. Hay un cambio muy grande
durante el gobierno de Cristina, y yo me quiero concentrar en eso, porque si no ponemos digamos, en la historia de los 10 años, cuando realmente hay un quiebre muy fundamental, sobre todo en la segunda presidencia de Cristina, que realmente ha generado un resultado malo. Mira, vamos a ver cuáles son los resultados de la segunda presidencia de Cristina. ¿Okay? Hoy tenemos una economía que es más chica que cuando Cristina asumió. Tenemos una producción industrial que es más chica. Tenemos, por supuesto, exportaciones, inversión para atrás, cayendo en valores significativos desde que Cristina asumió en diciembre del año 2011. Pero eso que son a veces como números abstractos, ¿no? Como podría ser el tema del Fondo Monetario, hay dos temas muy concretos que sí es importante y que son muy importantes para la gente, que han ocurrido desde que la segunda presidencia de Cristina para acá, que es el tema del empleo. O sea, Argentina dejó de crear empleo. Segunda presidencia, datos del INDEC, no son datos que estoy inventando yo, datos del INDEC, solamente 90.000 puestos de trabajo en el sector privado creados en Argentina en toda la segunda presidencia, en un año y medio. ¿Sabes cuántos jóvenes entran al mercado de trabajo? ¿Cuántos jóvenes cumplen 18 años todos los años? 700.000. Y hay 90.000 puestos de trabajo. Muy diferente a cuando salimos de la convertibilidad, con un tipo de cambio competitivo, que se desarrollaron todas las empresas que contaba Roberto y se crearon millones de puestos de trabajo. Segunda presidencia de Cristina, 90.000 puestos de trabajo, aumento en la tasa de desempleo, aumento en la tasa de pobreza, aumento en la tasa de indigencia. ¿Okay? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente no llega a fin de mes? Porque el gobierno en este momento está aumentando el gasto público, financiándolo, ya no puede con impuestos, pues ya aumentó los impuestos un montón, entonces lo financia con emisión. Y esa emisión genera inflación y eso es lo que está acogotando, lo que está ahogando el consumo de la gente, que es un impuesto. Entonces aumenta el gasto público y cae el gasto privado y la economía, por supuesto, no se expande, ni se recupera, ni nada, porque lo que estás matando es el consumo privado. Con lo cual yo creo que hoy la economía está viviendo un ajuste muy fuerte que es producto de ese impuesto inflacionario. Ahora, te termino con una cosa, porque esto es todo lo económico. Esto es lo económico. Y después hay otro plano que me parece que a la gente hoy la está molestando profundamente, que excede lo económico, ¿okay? Y que son el estilo y los ataques del gobierno a valores mucho más fundamentales. Entonces, por ejemplo, un ataque a un valor muy fundamental de la sociedad argentina es el tema de la mentira, que lo vimos de manera paradigmática con la conferencia de Lorenzino. Entonces, ¿qué pasó con Lorenzino? Cuando él dijo la inflación es 10%, dijo, no puedo estar diciendo esto, no puedo estar mintiendo tan descaradamente. Entonces, un gobierno que nos habla con la mentira, nos habla con la mentira del desempleo, nos habla con la mentira del producto, nos habla con la mentira de la inflación. Es muy, muy complicado y muy difícil tener una sociedad basada en la mentira. Eso lo digo siempre yo. El segundo, te termino dos ideas más. La libertad. No es casual que el dólar se va a 9.40 después de haber aprobado un proyecto de reforma de la justicia que le da menos libertad y menos república a los argentinos. Y finalmente el estilo de confrontación del gobierno. Bueno, muy bien, ahí metió miente el gobierno, el tema de reforma judicial. Me parece primero que lo que le molesta a la gente es ver a la policía tirándole balas de goma a los enfermos psiquiátricos, eso ¿no? Creo que eso le molesta mucho a la gente, ¿no? Digo, reprimiendo violentamente. Creo que eso le molesta mucho a la gente, pero digo, entrando en la discusión, lo bueno de Federico que por lo menos yo le reconozco honestidad intelectual enorme, que siempre dice lo mismo. Cuando era secretario de Política Económica en el 2001, con López Murphy, con Cavallo, planteaba estas mismas cosas, los excesos de gasto público. En ese momento, eso sí, no te preocupaba que el tipo de cambio no fuera competitivo, ¿no? O sea, en la convertibilidad no planteabas la devaluación, hoy sí. El segundo tema, me parece también que no ha crecido el desempleo, porque tendríamos un nivel de conflictividad social alto, porque nuestros sindicatos afortunadamente negocian paritarias con salarios al alza. Si hubiera creciendo el desempleo no podrían hacerlo. Me parece también que hay que volvernos a preocupar cuando alguien habla de retiremos las políticas monetarias y fiscales expansivas. Retiremos las políticas monetarias, porque claro, bueno, efectivamente, para no tener inflación llegamos a tener durante la convertibilidad, ¿no es un impuesto a la gente? Durante la convertibilidad tuvimos 18,6% de desempleo y la inflación era de Japón. Cuando vos fuiste secretario de Política Económica, ¿cuánto era la inflación en el 2001? No había inflación. Estábamos preocupados, la verdad que estábamos preocupados. Y había un volumen de desempleo monumental.
digo, y desembocó eso, digo, hagámonos cargo también, porque el gobierno no miente, porque la gente no es tonta. Si el gobierno mintiera, la gente no lo votaría. Si nosotros tuviéramos 30% de inflación, como dicen ustedes, en municipios vulnerables, sobre todo el tercer cordón del conurbano, seguramente tendríamos graves problemas sociales. De pobreza que hay. Pero no ocurre eso. Ahora, ¿Para vos la inflación es 10%? Perdóname, Roberto? Federico, pero vos planteaste recién el tema del gasto público. Ahora, nosotros hemos financiado el gasto público, tenemos un presupuesto equilibrado, ¿correcto? ¿Con 50.000 millones de pesos de emisión? Vos, no, ¿Con eso es compra, una parte es compra de divisas y otra parte. Ahora, Roberto. ustedes hace 5 años que viven con déficit fiscal en la ciudad, 5 años que tienen déficit fiscal en el distrito que ustedes administran, con una deuda creciente. ¿No les preocupa eso? No, porque se empieza en valores muy bajos de deuda. Pero Roberto, Roberto, perdóname, pará. Vos tenías, en el inflacionario. 2007 tenían un déficit fiscal de 340 millones de pesos. Hoy tiene un déficit fiscal la ciudad de 1.300 millones de pesos. Lo cuadruplicaron. ¿No te preocupa eso? Roberto, ¿no te preocupa la inflación? Que la Sí, gente hoy mirá, hace que Graciela te muestre un gráfico mirá, que la la gente inflación. no llega a fin de mes. Mirá. ¿O para vos la inflación es el 10%? No, ustedes ¿Para vos es el hicieron- 10%? No, la inflación... ¿Para la vos es el inflación 10% la inflación? En el área metropolitana es del 10%, ¿Para seguro. vos es el 10%? Absolutamente. Vos sabés Bueno, que no hay un la índice... verdad que increíble, la verdad que me parece que Sí, el ahora yo, Lorenzino te tiene digo, más decencia. ahora yo te digo por qué la gente no llega a fin de mes. Porque ustedes aumentaron el subte 127%. Cuando ustedes agarraron el subte lo llevaron de $1.10 a $2.50. Bueno, obviamente Esperá, no y se la quiere gente que se discutir, sube... ahora vamos a hablar de Pero subte. perdóname, la gente que se sube un taxi en la ciudad de Buenos Aires, en diciembre del 2007 pagaba 31 centavos la ficha. Ahora paga $1.10. Vos me decís que la inflación fue 255%. En la o la inflación del sí. 2012 fue 127% para aumentar las tarifas. En la o son presidencia ustedes... de Cristina fue 200%. Perdóname, ustedes son... Y el peaje aumentó un 600% con ustedes. Entonces ustedes dicen, la gente no llega a fin de mes. Y ustedes bajaron un 20% los pasajeros del subte aumentando la tarifa. ¿Querés que hablemos un poquito del subte? Vamos. Sí. No, vamos a hablar del subte. Tenemos Sí. que... Vamos a ir No, a pero obviamente no quiso hablar. a No, inflación. Roberto no quiso hablar de los temas nacionales, no quiso decir que hay un temas problema que es la nacionales, inflación. Ojo, todavía estamos No, con 5 minutos más para hablar del tema Pero vamos a hablar de los nacional, temas nacionales. Así que Sí. después vamos a Inflación, tocar el tema hablemos del de subte inflación. con no, información. querido, si querés Dale. hablamos del subte. No, hablemos de las Pero tarifazos. obviamente, porque ya la verdad que tiene ver Roberto con ha la dicho inflación. algo acá que yo nunca pensé que Roberto diría en un programa de televisión, porque la verdad que a él también le adscribo mayor honestidad intelectual, que decir que la inflación en la Argentina es el 10%. La ¿Sabés, inflación en la Roberto, que eso es Argentina una no, perdóname. mentira? La ¿Sabés inflación que- en la Argentina ¿sabés no. que eso es una mentira, La inflación Roberto? que mide el INDEC no es la Argentina, Y es esa el Gran inflación- Buenos Aires. y esa Perdóname, inflación- no y esa dije la inflación- inflación en la Argentina. ¿Eh? Vos sabés que no hay un En el índice. Gran Área Buenos metropolitana. Aires. Anda lo Es que el área mide Barros de metropolitana. Pie. La gente que mide la inflación en el conurbano mide que la inflación está muchísimo más alta, del 25, está Nosotros cerca del tuvimos 30%. un shock de políticas Roberto. de ingresos. En el Es conurbano hay un 50% impuesto y es más lo de que gasto hace que- público gracias a la ¿Por asignación qué, por ¿Por qué hijo. no crece el consumo en Argentina, Roberto? ¿Por qué está planchado Sí, hace el 16 meses? ¿Por qué está la economía planchada hace 16 El consumo en la meses? Argentina sigue creciendo. La economía está planchada hace Es no hace muy 16 difícil, meses. Nosotros tuvimos el año pasado un año difícil Es porque muy el sector difícil externo cuando, era difícil. es muy difícil cuando los números, que son los correctos, que son los que están en la evidencia, o sea, el Ahora, en consumo todo está caso- planchado, la economía está planchado, las exportaciones están cayendo, la inversión está cayendo. Esos pronósticos El- de colapso nos hicieron durante 10 años. No. En el ¿Quién habla de 2009 se colapso? decían las ¿Quién mismas habla de cosas. colapso? Estoy diciendo que la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la segunda presidencia, nos ha dejado una economía que es más chica La que segunda cuando presidencia arrancó. de Cristina Fernández Y la de primera Kirchner fue pésima también el crecimiento. arrancó con 18.000 millones de dólares de déficit del sector externo. Donde tuvo que cumplir vencimientos, 6.000 millones de dólares de ¿y vencimientos, cómo no va? donde tuvo que importar energía, donde tuvo que resolver la situación con Brasil. Claro. Y sin embargo lo hemos cumplido, ¿sabes qué? Sin hacer un programa de ajuste sobre la gente. Estás Es la haciendo primera el pro- vez... Vos estás haciendo el programa de es ajuste. la primera vez... Con la inflación estás haciendo el programa de ajuste No, sobre la gente. no, porque tenemos políticas de ingresos. No, Roberto, porque tenés una economía que está El consumo planchada. no baja. Vos Se estás hubiera desplomado aumentando el el gasto consumo. público y el consumo privado está ¿Y qué cayendo. tendría que todo hacer? caso- ¿Ajustar el gasto público? No. Tendríamos que Aumentar el ajustarlo. gasto privado. En todo caso, Dejar de vamos a cobrarle ver- los impuestos que le estás cobrando a la gente para que la tendríamos gente que pueda bajar los impuestos, las para que la gente retenciones, por pueda. ejemplo. No, el impuesto ¿Te inflacionario que acuerdas le del pagan. déficit cero? No, ¿Te acuerdas? claro. Bueno,
el impuesto inflacionario que le estás cobrando que hace que la gente no pueda consumir. Lo que hace que la gente no llegue a fin de mes, te lo dijo Graciela Romer, Roberto. Mirá el gráfico que el gráfico que dice Graciela Romer muestra que la gente a fin de mes cayeron muchísimo y apenas un poquito y a por partir abajo. de que viene Cristina, suben. Y eso simplemente lo que o sea que estoy la gente votó a Cristina para que la ajuste. Bueno, definitivamente hubo un cambio desde su reelección. Ahora la economía, vamos a ver en octubre, pero definitivamente la economía ha andado muy mal desde que ella fue reelecta. Para ir con este tramo cerrando, ¿qué es lo que propondrían ustedes frente a esos déficits que estás viendo en el modelo en la segunda presidencia de Cristina? Hay que devolverle el poder de compra a la gente, bajando el impuesto inflacionario, bajando la emisión monetaria, que es lo que en este momento está ahogando el consumo. Nosotros proponemos que en vez de que aumente el gasto público chupándole recursos a la gente, que esos recursos se los podamos devolver a la gente para que aumente la capacidad de compra del sector privado. ¿Qué es lo que hace el gobierno con toda esa emisión, etcétera, y con todo ese gasto público? No sabemos. Lo que nosotros decimos es a la gente, que se lo devuelva a la gente, y darle libertad a los empresarios para que puedan volver a crear empleo, porque repito, en la segunda presidencia de Cristina está aumentando el desempleo porque no se crea empleo. Nosotros, este es un modelo que se ha mostrado consistentemente exitoso, insisto, estamos desenvolviéndonos con la tasa de desempleo más baja no consistentemente, de Roberto. hace 20 años. No consistentemente. Y la verdad que nosotros lo que vamos a hacer es persistir en las políticas de estímulo a la demanda. No vamos a retirar el estímulo a la demanda porque eso sería muy negativo. Y vamos a seguir manteniendo la solvencia del sector externo, porque a pesar de todo... Con el atraso cambiario lo vas a sostener. Vuelvo a insistir, no te preocupaba el atraso cambiario en la convertibilidad. ¿Y hay un problema de que uno diga que esto está bueno? Era secretario de Política Económica y no decías nada, pero el atraso cambiario permite... Perdón, Roberto, no se puede cambiar una opinión porque Sí, me alegro. Si vamos a ir al... vos la cambiaste. No, yo no cambié. Sí, porque yo acá tengo, si querés, le vamos a dejar acá a Gustavo, que un artículo tuyo del año 2001... Sí. Mira, acá lo tenés, si lo ve la cámara. Sí. Estás acá vos un poquito más joven, donde decís que hay que hacer ajuste fiscal y que hay que mantener el tipo de cambio. Acá no se lo dice dejamos. eso el artículo, pero no importa. Se lo dejamos acá, Gustavo, para que después yo lo vea. también digo, vamos a lo que te quiero decir es, hoy no está funcionando, ¿Vos crees que hay que devaluar? ¿Vos crees que hay que devaluar? Yo creo que definitivamente hay que devolver la competitividad a las empresas para que puedan exportar nuevamente. Bueno, nosotros nos pidieron que teníamos que devaluar cuando la presidenta asumió su segundo mandato y que teníamos que tomar deuda. Y nosotros logramos afrontar el éxito del sector externo sin deteriorar los salarios que están cayendo las exportaciones industriales 18%. No se están cayendo. Roberto, las exportaciones industriales que no son autos que están cayendo 18%. En la medida que se resuelve la relación con Brasil, no caen. Ese es el éxito. Nosotros el año pasado tuvimos 15.600 millones de dólares de superávit comercial y vos estás diciendo que tenemos problemas del sector externo. Y cada vez más. O me estás diciendo que no pasa nada con el dólar, que están desesperados, que a la gente les mandan los perros para ver, que acá hay un tema importante. No, está diciendo que no hay un problema. Ese es un problema de tasa externo. Ese es un problema de tasa de ganancia empresaria. A ver, acá hay un tema importante. Roberto, ¿están cayendo las exportaciones o por qué están tan desesperados con los dólares? ¿Cómo van a caer las exportaciones si nosotros tuvimos el año pasado 15.600 millones de dólares de superávit? 8% te están cayendo las exportaciones industriales que no son autos. Afrontamos los pagos externos cuando decían que no íbamos a poder. Pudimos importar la energía que necesitábamos y logramos abastecer el mercado energético. Todos esos pronósticos que ustedes hacen siempre se estrellan contra la realidad. ¿Vos negás que las exportaciones están cayendo? No, claro que sí. Retraso cambiario. Lo negás, pero si estos son los datos del INDEC, Roberto. Las exportaciones, no mides son datos del INDEC, las industriales que no son automotores están cayendo 18%. No midas estacionalmente. No venga, están cayendo. Roberto, sí, nos vamos a hacer polvo. Volvemos a hablar dentro de 3 meses y vas a ver que no. Retraso cambiario y cayendo las exportaciones. Retraso cambiario y dólar. Argentina aprendió, mira, ahora se me hizo ¿Es devaluar o no devaluar? Feletti se hizo noventista ahora. O sea, él me dice, en los 90 vos estabas preocupado que no devaluar. La verdad que después se devaluó, se vio que se creaba empleo. Se cayó el salario mucho cuando se creó empleo. ¿Vos lo dijiste? ¿No dijiste que era la parte del modelo exitoso? El modelo sigue siendo exitoso. Vos dijiste que era la parte de los 10 años exitoso. El modelo sigue siendo exitoso. ¿Cómo bajó el desempleo? Bajó el desempleo con una devaluación que le permitió a nuestra industria crear ¿cuánto dijiste? 200.000 empresas. 200.000 empresas no están funcionando. Eso lo logró el tipo de cambio competitivo. El tipo de cambio sigue siendo competitivo. ¿Por qué, Roberto, ahora ustedes se empecinan en dejar un tipo de cambio tan apreciado que es volver a los 90? Si era lo que habíamos aprendido. A ver, primero, no volvemos a los 90 porque no nos endeudamos, primer dato.
Segundo ¿Pero por qué dato, el no tipo de cambio volvemos, apreciado? no volvemos a los 90 porque no tenemos déficit fiscal ni déficit de la cuenta corriente Con como esta teníamos, emisión monetaria. como teníamos en los Con esta 90. Pero emisión espera, monetaria me decís que no tenés déficit fiscal. vamos a seguir. Roberto, vos sos economista, ¿sabés lo que estás diciendo? Es un equilibrio fiscal Con emisión, donde te financiás con impuesto inflacionario. Sigamos Pero con las ¿cómo diferencias. se recupera la competitividad? A ver, y el tema del No, dólar. no, El a ver. gobierno, ¿qué tiene que hacer? ¿Devaluar o ¿Cuál no fue la devaluar? política Lo que cambiaria fue- del gobierno? Fue cuidar el empleo y cuidar el salario al mismo tiempo. No entiendo por No qué permitir. Roberto, que defendió durante 5 años el tipo de cambio competitivo, ahora le dijeron, no, mira, tenés Sigue que siendo defender competitivo el tipo de con las cambio porque exportaciones seguimos cayendo. exportando. Roberto, salía a ¿Cómo recorrer el llegamos país. a tener, cómo Salía llegamos a tener recorrer un el país. superávit comercial? A ver, ¿Sabés cómo llegamos a tener un superávit ¿cómo se comercial? man- Dejando cómo- que nadie importe ¿cómo nada. no, como si no cayeron tanto las importaciones, si no se hubiera caído el consumo. ¿Vos me decís digo. que no hay restricciones a las importaciones en Argentina? No, hay administración del Mirá comercio. la realidad, Roberto, Hay mirá la administración del realidad. comercio. Yo lo que te digo es, Administración del comercio. yo lo que te digo es, vos estás teniendo hoy una administración cambiaria que cuida que no se deteriore el salario Si y sabés que no se deteriore el perfectamente, empleo. Roberto, que estás apreciando el tipo de cambio, que es el error que Argentina cometió en muchas veces, Es incluyendo los sorprendente 90. escucharte decir eso, pero bueno. Pero sabés que yo defiendo eso. El tipo de sí, claro, porque una devaluación Y fue fuerte. y fue los 10 años que vos decís que Una fueron devaluación exitosos fuerte y que fue el recompone la periodo- tasa de ganancia empresaria y deteriora que el salario. permitió Lo que están bajar la pidiendo tasa de hoy- desempleo. Lo que están pidiendo hoy Y crear es una empleo. recomposición de la tasa de ganancia No, empresaria no, contra el no salario. hay empleo, Roberto. Es el camino que el gobierno no va a recorrer. 90.000 puestos, datos del INDEC. Es el 90.000 camino. puestos La tasa de creados desempleo está en las más con bajas de los 700.000 últimos 20 chicos que están años. entrando a la fuerza de trabajo. Está en los últimos. Sí, pero el tema no es tener ¿Cómo es empleo eso? a costa del salario. No queremos ser O sea, vos querés el competitivos. desempleo de vuelta. No queremos ser O sea, el competitivos. modelo- ¿querés de nuevo el desempleo? No queremos ser competitivos con el salario. Ok, Queremos o sea, ¿querés exportar el desempleo? autos. ¿Querés el desempleo? Queremos exportar autos y tener el gremio Yo lo que mecánico digo que bien estás, pago. simplemente estás Sí, repitiendo. está ocurriendo. No podés Se nos englobar. cumple el tiempo con el tema Nación. Vamos a 30 segundos, Federico, de resumen y conclusiones sobre el tema nacional y lo que debería hacer el gobierno en tema económico para este momento y 30 segundos de Roberto Feletti. No, te lo repito, o sea, me parece que el tipo de cambio tiene que volver a tener generar la rentabilidad para que las empresas exportadoras puedan salir a contratar, que podamos recuperar el empleo en la Argentina. ¿Eso que es el significa problema. devaluar? Eso implica, claro, sí, que el tipo de cambio vaya acomodándose, lo cual no quiere decir ni una cosa ni catastrófica, No, ni exacto. dramática, pero claramente el tipo ¿Pero de cambio cuánto hoy tendrías que devaluar? el tipo de cambio hoy claramente ¿Cuánto querés devaluar? está tremendamente apreciado y ¿Cuánto? Decí cuánto, pues decí nosotros no decimos. Yo dije, en el Gran Buenos Aires la medición del INDEC es correcta. Si no habría. Ahora decime vos cuánto querés devaluar. definitivamente con 5.15 los exportadores Pero no ¿cuánto pueden. querés devaluar? ¿Cuánto tendría que No, estar? ¿A cuánto podría ir? Claramente Decilo. hay un atraso, 30-40% hay De atraso, devaluación. hay de atraso. Mira vos. Y lo otro es que estás expoliando al consumidor privado, a la gente, con un impuesto inflacionario, que él dice que es un equilibrio fiscal, pero que es un impuesto inflacionario que está matando el consumo, y eso es claramente lo que hay que bajar y Sí. devolverle poder adquisitivo a la gente. Nosotros hemos el año pasado tenido un bache externo y por primera vez en la historia un desequilibrio externo no se lo hizo pagar a la gente. Normalmente pasaban esto, cuando había de necesidad de dólares, una devaluación del 30, el 40%, como dice Federico, terminaba con un deterioro salarial y un deterioro de la jubilación. Nosotros logramos afrontar los pagos externos que teníamos, logramos importar la energía que el país necesitaba, logramos financiar las importaciones y no se nos cayó ni Y generar una un puesto de economía más trabajo, chica. ni, puedo terminar así yo, y ni deteriorar el salario, ni deteriorar las jubilaciones. Estamos en una discusión y una tensión en estos momentos sobre el problema de la inversión, pero no se puede pensar la inversión sobre la base de recomponer una tasa de ganancia, como piden ciertos sectores empresariales, contra el salario, y además recuperar la inversión en 3-4 años, en dólares. Eso no se Roberto, puede, no lo vamos a No se hacer. está creando empleo en Argentina, ese es el punto clave. No se está creando empleo en Argentina. Hay que negociar, y eso es lo- hay que eso es lo negociar hay el que proceso de resolver. inversión y no hacerlo contra la ¿Y a tasa. ustedes les parece que están estimulando la inversión? No hacerlo contra... Cuando sí, se van las inversiones más grandes de Argentina, creando se van. creando mercado, sí. ¿Te parece que hay un buen clima de inversión en Argentina? ¿Por qué no si la gente consume? ¿Querés Y que te los muestre sala- los datos del INDEC de cuánto cayó la inversión en La la inversión presidencia? cae porque quieren Bueno, tasa de bueno. ganancia más alta. Quieren repatriar Porque no hay el capital clima para invertido. invertir, Roberto. Pero ¿cuál sería el clima? Que una A devaluación ver, del 40%. Lo que te quiero decir es... Y acá deteriorar el salario un 40%. No puedes distribuir dividendos, no sabes dónde estás parado, si te van a regular los ¿Por qué no precios. se van a comprometer con la Argentina?
¿Por qué? ¿Por qué vamos a permitir que repatrien a sus casas matrices? Porque te pueden hacer cualquier cosa, Roberto, y lo sabe cualquier persona que nos está mirando. Te puede pasar cualquier cosa Nos en este tenemos país. que entregar al capital, entonces. No, absoluto. Devaluar el 40%. Tenemos que hacer lo que hace cualquier país normal, que es dejar laburar a la gente y dejar trabajar y dejar a la gente y si invertir. acá la gente trabaja. Entonces, ¿por qué se va la inversión? Porque estamos discutiendo ¿Por qué la se va tasa la de inversión? Porque estamos discutiendo la tasa de ganancia. Exactamente, el modelo está discutiendo la tasa de ganancia empresaria. Bueno, se te va a seguir yendo la inversión, No, y tal vez los no. salarios que vamos a poder Tal vez pagar no. en el futuro van a ser menores. Tal vez no. Vamos Bueno, se al está tema- yendo, no es que tal vez no, se está yendo la inversión y está cayendo la inversión. Después de años de la tasa de inversión más alta que tuvo el país en toda la historia. Hablando. Segunda No, presidencia bueno, de Cristina se está 24%. cayendo. Sí, cuando tenías un tipo de cambio competitivo que ahora vos estás Lo tuviste defendiendo en el que 2011 y seguís siendo competitivo porque exportás ¿Te autos parece con que salarios bien 5, pagos. 15 vas a ser competitivo? Nosotros queremos Entonces, ¿por qué exportar caen las autos con exportaciones? salarios Ya bien está. pagos. Me parece que bueno. ya. Vamos al Me tema parece que ya ciudad. entramos en un rublo. Sí, entramos en un rublo. Kirchnerismo, macrismo, en el tema ciudad, Federico Sí, Sturzenegger, no, modelo ciudad. Sí, arranco un poquito con el tema de los subtes porque me parece que es interesante y sorprendente, ¿no? Lo que menciona Feletti. A ver, entendamos lo que es. Mauricio Macri quería hacerse cargo de los subtes desde el primer momento, pero claro, había un tema, ¿no? Y es que el gobierno nacional tenía comprometido 10.000 millones de pesos de inversiones que era responsabilidad del gobierno nacional hacer. Entonces, si Mauricio Macri toma la responsabilidad por el subte sin defender al ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, a quien le deben 10.000 millones de pesos, quiere decir que esos 10.000 millones de pesos se los tengo que cargar y cobrar al ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. ¿Se entiende, Gustavo? Sí, Entonces señor. yo tomo los subtes sin pelear eso, que es lo que peleó Mauricio Macri durante un año, y si no lo peleo, quiere decir que le tengo que aumentar la carga tributaria. ¿Qué pasó? El kirchnerismo hizo caer la calidad de los subtes, dejó de invertir, finalmente tuvimos que tomar el subte por una cuestión de pensar en la gente y en la calidad del servicio que tenía, y entonces después me preguntan por qué tenemos que aumentar los impuestos. Bueno, porque el gobierno nacional no está cumpliendo con sus compromisos, y entonces me parece sorprendente que una persona como Roberto Feletti, que pretende representar al ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, defienda un gobierno que de alguna manera le está sacando, está robando, podríamos decir, o está dejando de cumplir en 10.000 millones de Usemos esos pesos, términos, ¿no? 10.000 millones de pesos lo que debe al porteño. Entonces, cuando vos defendés el traspaso de los subtes sin defender que esas inversiones se hagan, estás defendiendo que al ciudadano de la ciudad de Buenos Aires se le cobren más impuestos. ¿Qué ha buscado el macrismo? Primero, pensar en la gente, que la gente pueda viajar mejor, hacerse cargo porque claramente el gobierno nacional no lo podía hacer o no lo quería hacer porque le importa nada a la gente, y busca un equilibrio en el cual tiene que aumentar algo de los impuestos porque claramente el gobierno nacional no se ha hecho cargo de sus inversiones. Feletti, su tiempo para el tema ciudad. El tema ciudad, primero, producto de este modelo al cual Federico critica tanto, el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, 2007 contra 2012 se triplicó, 325%, y contra el presupuesto actual casi 40.000 millones de pesos. O sea, ellos triplicaron el presupuesto. ¿En qué lo triplicaron? Gasto corriente, todo gasto corriente. Todo gasto corriente. Maestros, Digo, y entonces... maestros, hospitales. Sí, hospitales Médicos, no hablemos, pero médicos. ¿puedo seguir? Digo, entonces, primer dato, ellos triplican el presupuesto. Segundo dato, no hay una expansión de la inversión pública. Prometieron 10 kilómetros de subte. La única obra que hicieron, importante para la ciudad, que viene de arrastre, pero la ejecutó el gobierno de la ciudad, fue el entubamiento del arroyo Maldonado. Frente a la inundación del otro día, no mostró eficiencia eso. Tenemos el aumento, lo que yo le decía a un porteño tomaba en diciembre del 2007 un taxi, 0,31 era la tarifa, hoy es 1,1, un peso con 1, 255%, no lo vamos a achacar a la inflación. Es 200% el aumento, la perdón, inflación, Roberto, en la presidencia de Cristina, 200%. el subte, 1,1, y entonces los sindicalistas deben ser todos tontos que negocian una pauta salarial de 25. 1,1 valía la tarifa, 2,5, 127%, y querían aumentarlo un 40% más. Bajaron el 20%. Pero eso es justamente porque bajaron el ustedes 20% de los... Justamente porque el gobierno nacional no puso la plata que debía. Bajaron Roberto, ustedes triplicaron o sea, es culpa del gobierno nacional, eso no sé si te das cuenta. 40.000 millones de pesos. ¿Vos supuestamente tenés que defender al porteño o no? Sí, por eso lo ¿Defendés defiendo. al porteño o defendés
al gobierno nacional. Defiendo al porteño porque Entonces, quiero que viaje el subte. ¿por qué no defendiste los 10.000 millones? Bajaste un 20% la gente, bajaste un 20%. Roberto, ¿por qué no defendiste los 10.000 millones que el gobierno shock nacional de le debe? inversión del gobierno nacional en la Roberto, ciudad. contestame la pregunta que te estoy haciendo. ¿Por qué ciudad... no defendiste los 10.000 millones de pesos que el gobierno nacional le debe a la ciudad no le por debe, obras comprometidas? Eso es un cálculo que hicieron ustedes. No le debe eso. Eso es un cálculo. Acá el único hecho concreto que hoy... ese fue el centro de la negociación, hoy Roberto. un trabajador... Ese fue el centro de la Hoy negociación. un trabajador no puede viajar en subte. 20% de la gente que viaja en subte no viaja más gracias a ustedes. No, gracias Ahora, a ustedes. Perdón. Roberto, gracias a ustedes. Siguen teniendo un déficit fiscal creciente. Roberto, gracias a ustedes. Siguen teniendo un déficit fiscal creciente. El peaje aumentó 600%. También es la inflación, el aumento del 600%. El ABL, hablemos del impuesto inmobiliario. Recaudaciones que le aumentan 350%. ¿Por qué? Digo, ¿qué es lo que está pasando acá? Tarifazo, impuestazo, obras no hay porque la ciudad se inunda, recuperación o discusión de un proyecto sobre la base de las balas de goma. Digo, ¿este es el gobierno de la ciudad? ¿Te parece que no hay obras? Vamos a ir redondeando. No, me parece que no. Voy dejando 1 minuto y medio para el cierre a cada uno porque estoy controlando los minutos que no quiero que cumplamos. 1 minuto y medio para Federico y 1 minuto y medio para Roberto Feletti. 200% de inflación, entonces me parece totalmente una chicana decir que este precio subió tanto, este otro precio subió tanto, cuando desde que asumió Cristina, o desde que asumió Mauricio Macri, la inflación fue el 200%. Es un gobierno que ha hecho más inversión en los últimos 30, 40 años en la ciudad de Buenos Aires, que ha aumentado fuertísimamente el gasto educativo, es el gobierno que más ha hecho por la educación pública en la ciudad de Buenos Aires, y creo que a los hechos me remito, único distrito que no está teniendo paros, aumentos salariales, computadoras en las escuelas, inversión en infraestructura escolar. Prácticamente todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires han tenido inversiones en infraestructura escolar, inversiones en inundaciones, inéditas porque hemos hecho la obra más grande. No hemos podido hacer la otra obra porque el gobierno nacional no quiso, porque la verdad que era una obra que estaba, la del arroyo Medrano Vega, que es lo que nos pasó a los argentinos hace unas semanas, era una obra que estaba diseñada, licitada, adjudicada y financiada en el año 2008 y que el gobierno nacional dijo que no. Te voy a mostrar un documento inédito que no lo ha mostrado nunca nadie en la televisión, Gustavo, que es la primera carta que le manda el 25 de noviembre del 2008, no sé si se alcanza a ver. Sí. ¿Se alcanza a ver? Esta es una carta que está firmada por Mauricio Macri, está la firma acá atrás, y se la manda al jefe de gabinete de ministros, que es Sergio Massa. No sé si te acordás, Sergio Massa, sí. Acá le manda y le pide por favor que le destrabe la financiación para el Medrano Vega, que estaba autorizada. Sigue cartas a Carlos Fernández, a Marco del Pont, finalmente la última a Val Medina. Una obra que el gobierno de la ciudad, que el país tenía resuelto y que simplemente, no sé si por un capricho, por no pensar en la gente, donde el gobierno nacional no tenía que hacer nada, se dijo que no. Inédito ese tipo de trabajar, pero es un gobierno que ha puesto un foco fundamental, como te decía, en la educación, en la mejora del sistema hospitalario, en el sistema de transporte público, con las mayores inversiones de los últimos 20 años. Sí. Roberto Feletti. El gobierno de la ciudad es un gobierno que reclama ajuste fiscal y ellos funcionan con un déficit fiscal creciente de 340 millones. Cuando asumieron lo tienen hoy en casi 1.300 millones de pesos. Primer punto, desequilibrio presupuestario. Segundo punto, respecto del financiamiento de organismos internacionales, el gobierno de la ciudad cree que puede capturar todo el financiamiento de los organismos internacionales son para ellos. No es así. No es así porque el país... Perdón, no estaba nada. Digo, paremos porque cuando ustedes querían hacer 10 kilómetros de subte, eso demandaba 550 millones de dólares y eso requería ese financiamiento. Y el otro punto que es importante es esta cuestión del tarifazo y la segregación. Es un gobierno que segrega, que aquel que no forma parte de los estándares que ha apoyado el gobierno tiende a segregar. Es una ciudad que tiende a segregar a los sectores más vulnerables. Insisto, el tarifazo de los subtes, el tarifazo en los taxis, el tarifazo en los peajes y además la última, que fue tratar de desalojar el Borda y demolerlo con las balas de goma y lo que hemos visto que ya nos exime de mayores comentarios. Gustavo, mencionó el tema del Borda. Yo te digo que hay una cosa muy loca en la ciudad de Buenos Aires con el tema del sur de la ciudad de Buenos Aires. Porque mira, nosotros en el Banco Ciudad
estamos haciendo nuestra nueva sede en el sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos sabés que el día que nosotros también presentamos el proyecto del sur de la ciudad de Buenos Aires, también vinieron violentos y nos atacaron, lo tocaron al jefe de gobierno? Acá lo único violento fue la policía metropolitana, ¿eh? Lo único violento fue la policía metropolitana. Roberto, las únicas 2 personas que están en el hospital son policías. La única violencia la ejercieron ellos, ¿eh? Les agradezco. Si son candidatos, como me parece según la información que por yo cuenta creo tuya, tener, eso bueno, yo no adhiero. si son candidatos, yo no adhiero. nuevamente lo vamos a invitar y obviamente para seguir. Federico, gracias por gracias siempre. a vos, Gustavo. Roberto, gracias siempre por prestarse al debate. El debate de ideas con altura siempre se da en este programa. Los saludamos y lo vamos a seguir estimulando, ¿eh? Así que vale la pena que Federico Sturzenegger y Roberto Feletti lo hayan hecho con este nivel, aún en las diferencias, pero marcando también las diferencias de modelos que en este momento están en pugna entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires. Mañana, 1 de mayo, nos tomamos el día, Día del Trabajador. Creo que nos lo merecemos. Un saludo grande a todos los laburantes y a aquellos que no lo tienen, especialmente, bueno, esperemos que lo tengan pronto. Gracias, Sandra, también para vos, feliz día. Y Graciela también, que eso es una laburante. Gracias. Nos vamos a encontrar el próximo jueves a las 22, siempre con voz propia. ¿Ustedes ya saben quién confiar a la hora de comprar o alquilar un local? ¿O quizá no está conforme con